El Motorola One Fusion es un dispositivo que posiblemente conoces, y claro, si estás en este video es porque tienes interés en él. Es por eso que hoy descubriremos si este dispositivo es lo suficientemente bueno para competir en el 2021. Si no te quieres perder nada, te invito a que te quedes. Yo soy Gabo, así que empecemos. Muy bien chicos, la serie One de Motorola cuenta con varios dispositivos en su catálogo, los cuales llegan a competir directamente en la gama media. Dentro de ellos se encuentran obviamente el One Fusion, un dispositivo que por lo menos en Latinoamérica no pasó desapercibido. Empezaré hablando de su potencia. Aquí tenemos al procesador Qualcomm Snapdragon 710, que sí, ya tiene algunos años de su salida, y para ponerte en contexto, es mejor que un Snapdragon 662 o 665. Este procesador tiene un rendimiento bueno en los juegos en donde podrás jugar de manera adecuada. Es veloz para el día a día, y si bien no es un procesador de gama media reciente, como un Snapdragon 732G, cumple muy bien en su segmento, ya que además viene acompañado con 4 GB de RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento, en donde bueno, tener solo 4 GB de RAM posiblemente nos deje la multitarea un poco limitada. Ahora, si le agregamos su batería, que es uno de los apartados donde Motorola suele destacar, nos encontramos una muy buena capacidad de 5000 mAh con una carga no tan rápida de 10 watts. Te comento que su autonomía es uno de sus apartados más destacables, los cuales te dejarán unos 2 días y medio aproximadamente, que a día de hoy son más que suficientes. Sin embargo, los dispositivos actuales ya están comenzando a poner los 5000 mAh como algo estándar en la gama media. Ahora, también debemos aceptar que la carga de 10 watts se quedó algo corta, llegando a completar el 100% de la batería en 3 horas y media aproximadamente. Y te preguntarás, Gabo, ¿pero este móvil es fluido y tiene buen software? Sí, porque es de agradecer que venga con un software demasiado limpio. Este Motorola One Fusion cuenta con Android 10 y que además viene sin software no deseado. Esto implica una rapidez de actualización que muy pocos smartphones poseen. De esta forma se asegura que el sistema operativo está actualizado y con mejoras de seguridad mensuales durante 3 años. Es por ello que este Motorola One Fusion sigue siendo uno de los mejores en actualizaciones de Android, considerando que sí se actualizará a Android 11. Además, este celular mantiene la tarjeta microSD, mini jack de 3.5 mm y conexión USB tipo C, que a día de hoy es totalmente imprescindible. Y claro, poder aumentar la memoria si tan solo dispone de 64 GB o 128 de almacenamiento es estupendo. Y lo mismo sucede con la posibilidad de usar audífonos con cable, así que muy bien por este Motorola. El Motorola One Fusion también viene con una especificación extra, como lo es la protección contra salpicaduras al agua y polvo. Además, otro punto a mencionar es que la pantalla es muy pobre. Dispone de un panel IPS acompañado con una resolución HD+, dándonos una muy baja densidad de tan solo 270 píxeles por pulgada, y es claramente su característica más débil. Lo otro es que el apartado fotográfico está compuesto por 4 sensores en la pared trasera, y el principal es de 48 megapíxeles, gran angular de 8 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad, llegando a grabar a una resolución máxima de 4K a 30 fps. A priori, las fotografías que toma este dispositivo están bien, e incluso tendrás la oportunidad de tomar fotografías en modo gran angular, dándonos un enfoque diferente. La cámara frontal integra un sensor de 8 megapíxeles y una lente con apertura focal 2.0. Ahora sí, como ustedes ya saben, también me gusta recapitular algunas desventajas. La calidad, debo decirlo, pero es mala. También la falta de NFC y quizás los tan solo 4 GB de RAM. Por el resto, este celular es muy completo. Tendrás una buena potencia, buena duración de batería, un software muy limpio y fotografías decentes. Y finalmente, respondiendo a la pregunta, ¿vale la pena comprar el Motorola One Fusion en 2021? Mi respuesta es totalmente que sí. Estamos frente a un dispositivo de la gama media muy bueno, incluso para las personas que busquen jugar, porque la hicieran muy bien. Añadiendo que podrás disfrutar de un sistema limpio de aplicaciones basura con una capa de personalización adecuada, asegurando así 3 años de parches de seguridad. También tiene un procesador solvente y una excelente batería. Además de que actualmente lo encontramos por un precio aproximado de $250, dependiendo del lugar de compra. Aunque también recuerda que la pantalla no es tan buena. Y bueno chicos, aquí tienen el Motorola One Fusion.
De verdad espero que este video te haya gustado y que sobre todo te haya servido. Coméntame si te ha parecido justa mi decisión. Dale like a este video si es así, y si es que no, también dale like. No olvides seguirme en todas las plataformas y comparte este video, me apreciaría mucho. Sin más que decir, me despido, mi nombre es Gabotex y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chao chao.